Soy la Prof. Arlet y en esta semana de Aprende en Casa 2, correspondiente a la sexta semana de trabajo, del 28 de septiembre al 2 de octubre, estudiaremos sobre algunas características de los reglamentos. Para empezar, te explicaré qué son los textos discontinuos. Estos textos son organizados de forma distinta. La información se presenta en cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Son los textos que aparecen en un folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, un vale, un boleto, un cheque, etc. Para leer estos tipos de textos no es necesario seguir un orden. Podemos leerlos de final al principio, o solo leer una parte de ellos. Por ejemplo, en el reglamento. Si queremos saber únicamente las sanciones aplicadas, no es necesario leer todo el reglamento. Simplemente nos vamos al apartado de sanciones y leemos lo que nos interese saber en ese momento. Ahora veamos algunas diferencias entre los textos continuos y los discontinuos. Esto conforme a lo que ya has aprendido en estas semanas de trabajo. Presta mucha atención porque esta es la primera parte de tu actividad complementaria. Observa bien la siguiente imagen y anota las características de cada uno de los textos presentados en una tabla que te voy a dejar en un documento en la parte de abajo del video. Veamos entonces. En esta imagen podemos observar que es un texto referente a un texto narrativo, como los que has analizado en días anteriores. Para entender cómo termina la historia, debemos leerlo desde el principio y sin pasarnos algún detalle. De lo contrario, nos daríamos un buen spoiler y en algunas ocasiones ni lo entenderíamos. Está escrito en párrafos. A esto se le llama escribir en prosa. No tiene imágenes. El título se encuentra en la parte de arriba. Se observan signos de puntuación como el punto y aparte, la coma, los dos puntos, punto final, etc. Definitivamente tiene muchas palabras. Su contenido es cronológico o secuencial, es decir, que los acontecimientos se narran uno tras otro. Ahora observa este texto. Para empezar, está dividido en partes. Tiene títulos y subtítulos o apartados. Tiene numeraciones, viñetas. Cada párrafo contiene información diferente que no está ligada al párrafo anterior, es decir, no es secuencial. Tiene la imagen de un sello que pertenece a alguna institución. Este texto es un reglamento. Muy bien. Ahora escribe en la tabla, la que vas a ver en el documento que te voy a dejar en la parte de abajo, las características de cada texto y coloca la imagen en el lugar que corresponde. Descarga el archivo de Word, contéstalo para que puedas hacer tu ejercicio. Cambiemos de tema. Hablemos ahora de los tiempos y modos verbales. Los verbos, ya lo debes de saber, son las acciones que realiza el sujeto en una oración. Expresan diversos modos que indican diferentes actitudes. Veamos 3 modos verbales. El primero es el modo indicativo y este expresa acciones reales, hechos que podemos ver o en su caso acciones que estemos realizando. El segundo es el imperativo y este funciona cuando queremos dar órdenes. Por último, el modo subjuntivo. Este nos ayudará a expresar lo que queremos realizar. Son hechos que pensamos muy probablemente que sucedan. Analicemos ahora 4 tiempos verbales de los más usados en los reglamentos. El tiempo, a diferencia de los modos, expresan literalmente cuándo se están llevando a cabo las acciones o los verbos. En el presente, las acciones suceden en ese preciso instante. Por ejemplo, todo estudiante tiene derecho a que se comunique su nivel de aprovechamiento. En el tiempo pretérito, las acciones ya se han realizado. Es a lo que llamamos pasado. Por ejemplo,
Este reglamento se estableció en 1973. El tiempo futuro, como es obvio, son acciones que se realizarán más adelante. Por ejemplo, las clases comenzarán a las 13:10 horas. Por último, el copretérito. Son acciones ubicadas en un pasado, pero no sabemos exactamente qué tan pasado. Para reconocer estos verbos, basta con que veamos sus terminaciones y estas son aba, aban, habamos, iba, ibas, íbamos, iban, ia. Por ejemplo, el profesor llegaba tarde. Sabemos que este ejemplo que lo hacía seguramente muy seguido. Ahora ya no lo hace. Es más, ni siquiera llega a la escuela, igual que tú. Existen otros tipos de conjugaciones verbales que se usan al escribir reglamentos. Los verbos, por ejemplo, se clasifican en infinitivos, participios y gerundios. Veamos el primero. Los verbos infinitivos son aquellos que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, nadar, correr o reír. Los participios terminan en ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, hablado, roto, vivido, etc. Por último, los verbos gerundios, que estos terminan en ando, yendo. Por ejemplo, haciendo, riendo, etc. Los verbos en infinitivo son los más usados, ya que no expresan tiempo ni hacen referencia a una persona en específico. Podríamos decir que sirven para referirse a cualquier persona. Y como esa precisamente es una característica de los reglamentos, pues es común encontrar verbos de este tipo. Veamos si ya entendiste. Observa muy bien la siguiente imagen y clasifica los verbos según las conjugaciones que te he explicado. Realiza esta actividad en el documento que te he dejado en la descripción del video. Sube tu trabajo a la carpeta Drive. Y eso es todo. Nos escuchamos en el próximo video. ¡Adiós!